Si gusta, se baje acá, hermano. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Segundo, se me olvidó, siempre se me olvidan algunos anuncios, pero alguien, bueno, la mamá de Marcos, el niño que hicimos la presentación al Señor hace algunos meses, me comentó que él está algo enfermo con un ojo y quizás con peligro de perder el ojo. Así que estemos orando por favor por él. Lo van a llevar mañana a Santiago para buscar otra opinión. Sí, o sea, le pido la oración porque los doctores acá, es que nació con una malformación en el ojo, pero tiene la mitad buena, le faltan algunas partes del ojito, pero la parte principal está buena. Entonces, los doctores acá lo quieren someter a una operación, que es una intubación bajo anestesia, y investigar qué poder hacer con el ojito, si tiene solución o no. Y allá en Santiago sabemos que hay más especialidad y nos vamos a llevar a un buen doctor que es un doctor que estudió para malformación en el ojo. Entonces vamos a ver qué posibilidad tiene, porque igual si tiene casi todo, tiene algunas partes que no se formaron, pero la parte principal, que es la retina, el nervio lo tiene bueno. Entonces solamente que Dios tome control ahí, pedirle que Dios tome la mano de los médicos y ponga los buenos médicos para que puedan operar ese ojo y tenga solución, porque al final él está viendo con un ojito y con el otro la mitad nomás. La idea es que no le pongan una prótesis, eso, que Dios lo libre de eso. Sí. Así que por favor estemos orando por él hoy, mañana, toda esta semana y hasta que nos den la respuesta que Dios lo haya sanado. Amén, amén. No se olvide también que los domingos en la mañana ahora estamos invitando a cada uno a llegar unos 10 minutos antes para un momento de oración. Si no alcanza, no se preocupe, nadie está sacando la cuenta para ver quién llegó temprano. No. Es simplemente una oportunidad para llegar antes, para preparar nuestros corazones para el culto, para pedir la intervención de Dios en el culto. Lo pensaba esta mañana hablando del himno que acabamos de terminar de cantar. Muy pronto sí Jesús vendrá. Me levanté esta mañana y en algún momento estaba pensando, pues hoy es domingo, hoy es otra oportunidad para venir a la iglesia, pero a la vez es un día menos para venir a la iglesia. No sabemos cuántos días nos quedan. Puede que algunos nos queden 50 años más, puede que otros nos queden 5 años más. Saca ese cálculo por los 52 domingos que hay en un año típico y hoy es uno menos. Si me quedan 5,000, me quedan 5,000, pero ahora me quedan 4,999, ¿verdad? Bueno, a nadie le queda 5,000 quizás domingos, pero el punto es que el Señor tiene que enseñarnos, la Biblia dice, a nombrar, a contar nuestros días, porque tenemos que vivir cada día como que si fuera la última. Si pudiera recordar, porque ayer estaba, no sé en qué sentido, me voy a poner sentimental un momento, estaba pensando en mi hija Hannah, la mayor, porque quizás era porque no cabemos tanto en el furgón, nos presentó problemas. Gracias a Dios todavía tenemos un Jeep y todavía cabemos en el Jeep. No es por el furgón que no vinieron, sino que algunos niños están enfermos, pero cabemos muy apretados en el Jeep. Y dije, hoy algún día los hijos ya se van a ir de la casa y no tendremos que tener un vehículo tan grande. Dije, hoy sí, un día los hijos se van a ir de la casa. Cada día es un día menos que tengo los hijos conmigo en la casa. Y si pudiera pensarlo de esa forma, creo que algunas cosas no serían tan importantes como dejarlas a un lado para pasar tiempo con los niños. Y si pudiéramos entender que cada día es un día menos que podremos vivir para el Señor, creo que dejaremos algunas cosas a un lado para enfocarnos en lo que realmente importa. No tiene nada que ver con la introducción. Sí, también comenté la semana pasada y quizás la antepasada, vengan por favor en la tarde, especialmente el mes que viene, vengan en la tarde, especialmente si es miembro de esta iglesia. En vez de seguir el estudio de la oración los domingos en la tarde, vamos a estar aprendiendo algo importante para nosotros como iglesia, que son los requisitos de un pastor. Yo no siempre voy a ser su pastor. Llegará el momento cuando hay que elegir otro pastor, cuando hay que elegir más pastores. Y quiero que podamos crecer juntos. ¿Y cómo vamos a crecer juntos si no todos nos estamos alimentando de la misma verdad de la palabra de Dios? Pastor, lo puedo escuchar en Facebook entre semana. También es cierto, pero mejor venga para estar juntos, ¿verdad? Cuando tu mamá te invita a almorzar, no dices, mamá, mañana comeré lo que sobra en el almuerzo. Vas a estar porque tu mamá te invitó al almuerzo, si es que puedes estar.
Así que si pueden estar, por favor, empieza a venir en la tarde. También hablando de bautismos, quiero siempre comentar esto cuando los niños no están, porque ha surgido la pregunta de qué hacer con algunos niños que quieren bautizarse. Los bebés no los bautizamos, porque la Biblia claramente dice que el bautismo es para los que han creído en Jesús. Los bebés no han creído en Jesús, pero seguramente llega una edad cuando un niño puede creer en Jesús. ¿A qué edad es? No lo sé. Para algunos bien puede ser de chiquitito, bien puede ser de 5 años, alguno puede tener entendimiento de que es un pecador, de que Jesús murió por ellos. Personalmente no quiero bautizar a un niño de 5 años, porque dudo que lo hayan entendido bien. No quiero decir que es imposible, pero la mayoría quizás no lo hayan entendido bien. Pero pasando esa edad, 6, 7, 8, seguramente 9, 10, dependiendo del niño, yo tengo confianza de que puedan haber entendido el Evangelio y pueden haber creído en el Evangelio. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema en bautizar a un niño al menos mayor de 5 años. Mi preferencia de 8 años para arriba, pero no es una regla. Si alguno dice, bueno, pero este niño tiene 6, tiene 7 y claramente es hijo de Dios, no hay problema. El requisito bíblico es que hayan creído en Jesús. Pero para evitar que los niños se bauticen porque se ve divertido, porque quieren, quiero establecer esta práctica general para esta iglesia. Cuando un niño quiere bautizarse, si su padre o madre es creyente, debería hablar con el padre o la madre. Si el padre o la madre tiene confianza de que mi hijo es hijo o hija de Dios, entonces el padre o la madre puede hablar conmigo. Hablando conmigo, yo hablaré con el niño o la niña para asegurarme de que sí entienden lo que es el bautismo, de que sí tienen un testimonio de haber creído en Jesús, y con eso lo agendamos para el bautismo. Quiero evitar, niños, ¿quién quiere bautizarse? Todos van a levantar la mano. No, pero primero tienen que haber creído en Jesús. A ver, ¿quién ha creído en Jesús? Todos van a levantar la mano. Y puede llegar incluso el bautismo, puede llegar a ser un estorbo. Porque yo he hablado con personas y les he dicho, tienes que ser salvo. No, si me bautizaron en la iglesia. El bautismo no salva. No, lo entiendo, el bautismo no me salva, pero el pastor me bautizó porque el pastor me dijo que yo soy salvo. No, yo nunca voy a decir que nadie es salvo. Eso yo no lo sé. Lo sabes tú, lo sabe Dios. Yo no lo sé. Pero sí quiero tener un nivel de certeza en su testimonio antes de bautizar. Si hay alguna pregunta, alguna duda en cuanto a eso, por favor, ya saben, hable conmigo, mándame un WhatsApp, llámame, coordinamos entre semana o incluso después del culto, no hay problema con eso. Ahora sí vamos a llegar a la enseñanza en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, alguno quizás ya está pensando, pero ya vimos, Lázaro salió de la tumba, ¿cómo que sigue la historia? Bueno, lee la Biblia, la historia sigue. En nuestro pasaje hoy no vamos a ver a Lázaro, pero vamos a ver el efecto que la resurrección de Lázaro tiene en otras personas en Juan capítulo 11. Algunos, quizás todos, hemos estado en un debate muy intenso. Creo que ayer o anteayer estábamos en Cañete hablando con los hermanos sentados en la mesa y de repente Cristina y yo empezamos a hablar en inglés. Y uno de los hermanos decía, ahora sí que están peleando porque están en inglés. No peleamos, pero a veces tenemos debates o discusiones intensos. Pero seguramente algunos hemos estado en discusiones intensos y de verdad no era tan intenso, ¿no? Estoy exagerando un poco. Hay momentos, pero generalmente no en la mesa de otra familia. Pero después de un debate intenso, insistes que tienes toda la razón y luego surge la evidencia de que no tienes la razón. Hoy día vivimos en un mundo donde tenemos la tecnología a la mano. Entonces el debate se acaba con Google. Alguien saca el celular y ve, ahí está la respuesta. Bueno, confrontado con la verdad, después de haber insistido en lo que ahora reconoces que no era la verdad, ¿qué haces? Algunos humildemente admiten, tienes toda la razón, perdón, y aceptan la verdad. Otros, en su orgullo, insisten que tienen toda la razón. Pero si vas a insistir que tienes la razón, a pesar de la evidencia al contrario, tienes que hacer algo drástico. Tienes que hacer guerra contra la verdad. Tienes que empezar a atacar esa teoría, esa evidencia, tienes que decir que era falsificada y tienes que dedicar todos tus esfuerzos para atacar la verdad solamente porque no quieres admitir que estabas equivocado.
Quizás estabas jugando una competencia deportiva y tu equipo pierde. ¿Cómo respondes? Bueno, otra vez, algunos de los deportistas, algunos de los atletas humildemente reconocen el otro equipo era mejor que nosotros. Mientras que algunos hacen guerra contra el resultado. No, es que los árbitros no eran justos. No, es que el otro equipo hizo trampa. No, es que esto, el otro, pero nosotros realmente somos el mejor equipo. O aceptas o haces guerra en cierto sentido. Hasta tenemos expresidentes de los Estados Unidos quienes en vez de reconocer que perdieron hace 4 años, inventan mentiras, inventan teorías como para fingir que realmente ganaron y a alguien se les robó la elección. No son solamente los niños, incluso los adultos nos portamos de la misma forma. Pero ¿por qué será que algunos se rinden y aceptan la realidad, mientras que otros siguen protestando y luchando cuando claramente perdieron? O perdieron el partido o perdieron el argumento. Ya saben, no vinimos para hablar ni de argumentos ni de partidos, vinimos para hablar de la palabra de Dios. Entonces, déjame hacer la pregunta de esta forma. ¿Por qué será que algunos pueden rendirse y aceptar lo que Dios declara acerca de sí mismo, acerca del ser humano, mientras que otros no lo pueden aceptar? Les recuerdo, la Biblia dice que todos hemos pecado. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo también habla de la consecuencia de nuestro pecado. Estamos separados de la gloria de Dios. Además, en Romanos 6:23 la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. A causa de nuestro pecado merecemos morir. Pero en Romanos 5:8 la Biblia dice que Dios nos ama tanto que Cristo murió por nosotros. Murió en nuestro lugar. Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice que solamente al creer en lo que Jesús hizo por ti, hizo por mí, solamente al creer en Jesús podemos ser salvos. Amén. Efesios 2, 8 y 9. Así que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sois salvos porque Dios extiende un regalo y por medio de la fe uno acepta, uno recibe el regalo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Solamente tienes que creer. Además de eso, la Biblia declara en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay otro camino, no hay otra forma de tener vida eterna. Pero ¿por qué será que algunos pueden aceptar, pueden creer en esa verdad que acabo de resumir, mientras que otros no? ¿Por qué será? Creo que ese es el enfoque de nuestro pasaje. Vamos a leer Juan capítulo 11, voy a empezar en el versículo 45 y vamos a leer hasta el final. La Biblia dice en Juan 11:45, entonces después de qué, versículo 44, y el que había muerto salió. Entonces, versículo 45, muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca,
Y muchos de aquella tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando en el templo se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Oremos antes de seguir. Señor Padre, le agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que es extendida hacia nosotros. Gracias por tu gracia que nos ofrece salvación. Gracias por tu poder, por medio del cual podemos estar aquí hoy. Señor, abre nuestros ojos para que los que no han visto puedan ver, para que los que no han creído puedan creer, para que todos podamos ser obedientes a tu voluntad, primeramente al creer el Evangelio y en segundo lugar, después de eso, a seguir creyéndote para que podamos obedecerte con nuestras vidas. Usa tu palabra, Señor. Obra por medio del poder de tu Espíritu. Cámbianos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Versículo 45 empieza con buenas nuevas que debería ser un resultado natural de lo que había sucedido. Acuérdese, Lázaro murió. Llevamos todo el capítulo de Juan 11 esperando a que llegáramos al momento cuando Jesús lo resucita. Jesús lo resucita y en versículo 45 naturalmente muchos de los judíos que habían venido a María habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos, quizás la mayoría, la Biblia no lo dice. La Biblia no nos da una cifra, no una cantidad ni un porcentaje, pero sí muchos. Y luego el versículo 46 dice pero. Cuando encuentras esa palabra indica que la primera parte ahora va a ser contrastada con una segunda parte. Pero algunos de ellos, podemos leer entre las líneas y entender, no creyeron. Y fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Muchos creyeron, mientras que algunos no. Pero ambos grupos habían visto el mismo milagro. Ambos habían visto a Lázaro resucitado. Ambos habían visto las emociones de María y Marta, las emociones de Jesús, las declaraciones de Jesús, la evidencia innegable de que el que antes estaba muerto ahora estaba vivo. Sin embargo, muchos creyeron mientras que otros no creyeron. Encontramos esta misma realidad, este mismo contraste en tres otros pasajes. Los tres, de hecho, los encontramos en Juan. En Juan 7, Jesús se encontraba en Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Conversaba con el pueblo judío y en versículo 29 declara: pero yo le conozco, es decir, yo conozco a Dios, porque de Él procedo y Él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno puso mano sobre Él, porque aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más milagros que los que éste ha hecho. En Juan 7 Jesús viene y dice: yo soy Jesús. Muchos creen en Él y otros buscan matarlo. ¿Por qué? Algunos creyeron y otros no. Vieron los mismos milagros, escucharon los mismos sermones. Algunos creyeron y otros no. Otra vez en Juan 10, ahora nos encontramos en Juan 11, el capítulo anterior. Otra vez Jesús estaba en Jerusalén. Esta vez era la fiesta de la dedicación. Y Él vuelve a declarar el mismo tema: yo soy Dios. Entiende, por favor, el judío entendía el Antiguo Testamento. El judío entendía que Dios es todopoderoso, entendía que Dios es santo, entendía que se requiere sangre de un cordero perfecto, sin mancha, para poder pagar la deuda de nuestros pecados. Entendían todo eso. Lo único que no creían es que Jesús era Dios. Por lo tanto, Jesús les habla, el único punto que tiene que destacar con ellos: yo soy Dios. Hoy vivimos en una cultura que realmente, en lo general, no conoce el Antiguo Testamento. No entiende que Dios es santo. Cree que Dios puede aceptar a cualquier persona en cualquier situación y nos va a dejar en nuestra situación. No, Dios acepta a cualquier persona, pero solamente cuando llegamos a Él por la sangre de Jesús. Solamente cuando llegamos a Él con el deseo de que Él nos cambie, porque un Dios santo no puede aceptarnos con nuestro pecado. Pero Jesús, hablando con el pueblo judío, simplemente quería destacar: yo soy Dios.
En Juan 10, versículo 30, él declara, yo y mi Padre uno somos. Empieza una discusión con los judíos y al final, en versículo 39, dice, y otra vez procuraron prenderle, pero él se escapó de sus manos. En versículo 42 dice, y muchos creían en él ahí. El mismo sermón, los mismos milagros, muchos creyeron y otros quisieron hacer guerra, querían matar a Jesús. 2 veces Jesús estaba en Jerusalén y declara que es Dios. En ambas ocasiones, algunos querían matarlo, mientras que otros creyeron en él. Y volveremos a encontrar este fenómeno, lo vemos ahora en Juan 11, lo volveremos a encontrar en Juan 12, cuando otra vez en Jerusalén, muchos creen en él, mientras que otros buscan matarlo. ¿Qué hizo la diferencia? Porque es que algunos pudieron ver los milagros y aún así no creyeron. Note, nadie podía negar que Jesús había hecho estas cosas. Incluso los enemigos de Jesús declaran, él hace muchos milagros en versículo 47. Habían visto lo que hizo Jesús, la Biblia dice en versículo 45. ¿Y qué había hecho? Resucitó a Lázaro. Estaban ahí mientras María y Marta estaban en luto. Estaban ahí cuando lo entraron a la tumba. Estaban ahí cuando 4 días después Jesús gritó, Lázaro, ven fuera. Y estaban ahí cuando el que estaba muerto salió de la tumba. No es que no podían creer el testimonio de otros. Ellos lo vieron y no creyeron. Tampoco podían negar que estas cosas eran milagros. No eran trucos mágicos. Creo que incluso que no podían negar que Jesús hacía todo esto en el poder de Dios. No era el poder de Satanás. Satanás jamás echaría fuera demonios y Jesús ya los había confrontado con esa manera de pensar. En Lucas 11, el 17 al 20. Pero vieron y no creyeron. ¿Por qué? Quiero hablarle en una forma sarcástica. ¿Cómo puedes ver y no creer? Claro que mi deseo no es que alguien aquí vea y salga sin creer, pero quiero destacar qué es lo que está sucediendo en tu vida si has visto y no has creído. Hay algunos aquí quienes han visto a Dios por las páginas de este libro y aún así no han creído. ¿Por qué será? Creo que por el mismo motivo que estas personas vieron los milagros y no creyeron. ¿Cómo ver y no creer? Primeramente, valora tu posición en la tierra más que tu posición en el cielo. ¿A qué me refiero con eso? Versículo 48. La noticia llega a los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, se reúnen en versículo 47 y dicen, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ellos entendían. Jesús hizo milagros. No podían negarlo, podían creerlo. De hecho, creyeron que Jesús hizo los milagros. Pero dijeron, en vez de creer en Jesús, tenemos que hacer guerra contra él. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados por su posición en la tierra que su posición en el cielo. Si tú crees que Jesús hizo un milagro que solo Dios puede hacer, si tú reconoces que Jesús es Dios, ¿cómo deberías responder? Bueno, creo que deberías responder al llenarte con alegría. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios sigue haciendo milagros! ¡Oh! Este hombre, yo pensé que era solamente un hombre, pero él es Dios mismo. Por favor, firmarías mi Biblia, quiero tu autógrafo aquí. Por favor, ven a mi casa, háblame más, porque esto sí es un milagro. Pero ellos no respondieron de esa forma. Más que estar con Jesús, vas a querer publicar y contar a todos, oye, yo vi a alguien que hizo lo que nadie más pudo hacer. Ven, yo lo invité a mi casa mañana y él viene. Tu casa estaría llena. ¿Por qué? Porque respondiste de la forma que uno debe responder al ver este tipo de milagro. Pero los líderes de los judíos escucharon estas nuevas, buenas nuevas, y se juntaron para ver qué podían hacer para frenar las buenas nuevas. Es un punto aparte, pero Satanás siempre busca frenar las buenas nuevas del Evangelio. Buscaba frenarlas durante el ministerio terrenal de Jesús y siempre ha buscado frenar la noticia del Evangelio desde aquel entonces hasta el día de hoy.
Por eso religiones y naciones han perseguido al mensaje del Evangelio. Por eso en muchas naciones, incluso hoy, arriesgas tu vida, arriesgas tu libertad por simplemente compartir un tratado que contiene el mensaje del Evangelio. Por eso nuestra sociedad incluso está tomando pasos para hacerlo una ofensa, una delincuencia, compartir el Evangelio. ¿Por qué? Es simplemente la verdad de la palabra de Dios. Pero Satanás siempre ha buscado frenar las buenas nuevas de que eres un pecador. Pero Cristo murió en tu lugar y solo tienes que creer en Él para tener vida eterna. Estos judíos se juntaron para ver cómo frenar el avance de estas buenas nuevas. Sabían que tenían que hacer algo. Si no hacían nada, todos iban a naturalmente creer en Jesús. Todos iban a reaccionar la forma en que deberíamos reaccionar, con alegría, con gozo, con compartir las buenas nuevas. A nosotros eso nos parece como algo bueno. Claro, todos deberían creer en Él. Pero para ellos era algo terrible. ¿Por qué? Porque ellos estaban más preocupados por su posición en la tierra que por su posición en el cielo. Eran líderes de una religión que enseñaba que tienes que hacer esto y esto y esto para tener una relación con Dios. Tienes que seguir las dietas, tienes que lavarte bien, tienes que purificarte, tienes que traer tus sacrificios y tus ofrendas. Y acuérdese, ellos se aprovechaban de los sacrificios y las ofrendas. Hacían negocio. Alguien traía un animal para ofrecerlo en sacrificio, un animal que cumplía con los requisitos. Pero ellos decían, no, este no sirve, tienes que traer otra. Oh, no tienes otra, qué pena, yo te vendo una. Así de grande era la estafa. Yo te vendo una, de hecho te cambio esta por la otra, pero me pagas unos 50,000 pesos adicionales. Así de grave era la ofensa, y luego la que ellos dejaron, te lo cambiaron, esa la iban a vender al siguiente. Así de feo era el negocio que hacían. Y ellos sabían que si todos creen en Jesús, ya no van a hacer sacrificios. Y si ya no hacen sacrificios, ¿de dónde voy a sacar mi plata? ¿De dónde voy a...? Tenían más bien su posición en la tierra que su posición en el cielo. Más que plata, su posición como líderes les daba autoridad casi incuestionable. Lo que ellos decían, todos creían, todos obedecían. Existe un peligro, es un punto aparte que ni está en mis notas. Existe peligro cuando damos a un pastor autoridad incuestionable. No, yo no tengo autoridad, la Biblia es la autoridad. Pero hemos visto iglesias destruidas porque el pastor al parecer tenía autoridad incuestionable. Y cuando alguien venía para cuestionar, oye pastor, ¿por qué te vi con esa joven solito en la noche? No, ni me preguntes, porque yo soy el pastor. Y entendemos la destrucción que resulta cuando creemos que el pastor es la autoridad. Yo no soy la autoridad. La palabra de Dios lo es. Pero volviendo al tema, estos líderes tenían perder su plata, tenían perder su autoridad, perderían su posición en la tierra si estas buenas nuevas se difundían. Ellos entendían algo que muchos religiosos hoy no entienden. Escúchame bien, si crees en Jesús, tienes que dejar de creer en todo lo demás. Ellos no dijeron, ¡wow! Este Jesús hace milagros, deberíamos reclutarlo para que sea uno de nosotros y así el tabernáculo, el templo se va a llenar, todos se van a convertir a nuestra religión, venga y haz los milagros acá. No, ellos entendían, si van a recibir a Jesús, tienen que dejar de creer en todo lo que han creído. Muchas religiones tras los últimos siglos han buscado cómo incorporar a Jesús a sus creencias. Y han inventado religiones que incluso han llamado religiones cristianas, pero no tienen nada que ver con la verdadera religión cristiana, porque en vez de creer en lo que Jesús ha dicho y solo lo que Jesús ha dicho, han buscado cómo acomodar lo que Jesús ha dicho con lo que ellos siempre han dicho. Han buscado adulterar, manipular, cambiar la verdad de la palabra de Dios para acordarla con sus creencias. Los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, incluso muchos evangélicos, usan la Biblia, pero solo para apoyar lo que ellos creen, y lo que ellos creen seguramente no es lo que la Biblia enseña. Hablan de Jesús, sí,
pero no hablan de Él como el único quien puede salvarle, el único a quien debe seguir. Hablan de Jesús como un enganche, un engaño para traerte a su iglesia para que ahora sigas a su líder. Enseñan que su iglesia y su forma religiosa puede salvarles, que debe seguir al pastor, al obispo o al apóstol que tienen. Pero estos judíos entendían que no puedes creer en Jesús y seguir creyendo en tu religión. No decidieron creer en Jesús y en sus obras religiosas. Sabían que eso no se podía hacer. O creías en este Jesús quien dice que es el único camino al cielo, o seguías creyendo en tu religión, pero no puedes creer en ambas cosas. Incluso el pueblo entendía esta realidad. Al creer en Jesús, no van a ofrecer más sacrificios en el templo. En el siguiente capítulo de Juan, versículos 42 y 43, vamos a leer una historia muy triste de algunos líderes judíos quienes creyeron en Jesús, pero siguieron fingiendo que son judíos. Siguieron ofreciendo los sacrificios porque una vez más no querían perder su influencia, no querían perder su empleo. Mi amigo, no puedes valorar tu posición en la tierra más que tu posición en el cielo. Todo esto aquí va a pasar algún día, y lo único que va a importar es tu posición en el cielo. No tan solo temían lo que pasaría con su posición si el pueblo creyera en Jesús y dejara de creer en su religión, también temían lo que los romanos podrían hacer de consecuencia. Note otra vez, versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. En el contexto social tenemos que entender que el pueblo judío y los líderes judíos temían o creían más bien que el Mesías vendría para establecer su reino terrenal. Lo hará así. Por un momento celebraban, incluso los líderes judíos celebraban a Jesús porque creían que venía para echar fuera a los romanos. Vendrá algún día para dar libertad política, pero en su segunda venida, la que todavía es futura, no en esta la primera. Los líderes debiesen haber sabido que Jesús nunca pretendía ser un líder político. Mucho antes en su ministerio, en Juan 6:15, la Biblia dice, percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No, yo no vine para ser rey político, yo vine para ser el rey de tu corazón. Sin embargo, temían que este Jesús, si llegase a ser popular, comenzaría una revolución social y política, y luego los romanos tendrían que responder con mano firme para quitarles la libertad que tenían dentro de la nación. Lo irónico de todo esto es que los judíos lograron crucificar a Jesús, ejecutaron su plan para preservar su nación. Pero pocas décadas después, el Imperio Romano venía con mano fuerte y destruyó a Jerusalén como quiera. Pero el problema en todo esto es que cuando debiesen regocijar que Dios mismo había bajado del cielo, cuando debiesen reconocer que finalmente podían tener una relación con Dios, vieron, pero no creyeron. Valoraron su posición terrenal más que su posición celestial. Mi amigo, no importa cuánto te cueste, no importa si pierdes tu trabajo o si enfrentes dificultades por haber creído en Jesús. Conozco incluso algunos adolescentes quienes perdieron sus familias por haber creído en Jesús. Le dijeron, si tú vas a seguir a Jesús, ándate nomás. Aquí en mi casa no vas a vivir. No te preocupes por eso. Preocúpate más bien por lo que pasará después de esta vida. Tienes que reconocer que tu posición celestial es siempre más importante que tu posición terrenal. No tan solo ¿cómo puedes ver y no creer? Valora tu posición terrenal más que tu posición celestial. Valora lo temporal más que lo eternal. Sigamos viendo en nuestro pasaje. Porque el dicho de Caifás en versículo 50 era profética, aunque no lo sabía. Versículo 49, versículo 48 están teniendo esta conversación. ¿Qué haremos para frenar el evangelio? Versículo 49, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Versículo 50, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él estaba diciendo, yo sé que este hombre ha hecho muchas cosas buenas, pero no podemos dejarlo seguir haciendo cosas buenas. Incluso quizás ha sanado a un familiar mío, no sé, pero no podemos dejar que siga. Es mejor que él muera
Y no que toda la nación perezca, porque otra vez pensaban que si esto seguía, los romanos iban a venir a destruir a Jerusalén. Pero versículos 51 y 52 nos explica una gran verdad. Note otra vez. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Note la maravilla de ese versículo. Aquí hay un hombre rebelde a Dios. No ha creído en Jesús, no tiene relación con Dios, y Dios, sin embargo, lo usó a él como profeta, para profetizar lo que estaba por venir. Entienda, por favor, punto aparte, Dios puede usar a cualquier persona. Si Dios puede usar a un hombre, Caifás, rebelde a la voluntad de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento, Dios puede usar un burro. Veremos más adelante, Dios ocupa un gallo para predicar a Pedro. Dios puede usarte a ti. Dios puede usarme a mí. Pero pastor, es que no entiendes todo lo malo que he hecho. No lo tengo que entender. Dios lo sabe y aún así puede usarte. Volviendo al punto, versículo 52. No solamente por aquella nación, que, versículo 51, Jesús había de morir por la nación, pero no solamente aquella nación, no solamente la nación judía, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, es decir, hacer una nación nueva, los hijos de Dios, una familia nueva, la familia de Dios. Quizás sus palabras eran inspiradas. Creo que profetizó sin saberlo. Porque claro, Jesús iba a morir por la nación, pero no solo por aquella nación, sino por todo el mundo. Amén. Primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados, pero no tan solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El problema es que Caifás no entendía lo que decía. Quiso decir que tenemos que matar a este hombre a pesar de todas las cosas buenas que ha hecho. Él tiene que morir porque si no el ejército romano vendrá y destruirá la nación. Pero nosotros entendemos su dicho de otra forma. Entendemos que Jesús moriría por el pueblo para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, sino que tengan vida eterna. Pero ¿por qué dijo esto Caifás? ¿Por qué dijo que tenemos que matar a uno para no dejar sufrir a toda la nación? Porque él solo podía ver lo temporal, no podía ver lo eterno. Veía que Roma presentaba una amenaza a su reino terrenal, pero no podía ver que él mismo estaba al lado perdedor en cuanto a lo eterno. Veía el problema que Jesús presentaba para su circunstancia temporal, pero no podía ver su problema eternal por el cual Jesús había venido para solucionarlo. Muchas veces cometemos el error de valorar lo temporal más que lo eterno. Sigo leyendo libros acerca de cómo ser un buen padre, porque es una de mis responsabilidades principales en esta etapa de mi vida. Y creo que nunca voy a llegar a ser padre perfecto, pero quiero leer todo lo que puedo leer para ayudarme en ese deseo. Estoy leyendo un libro, y el autor dijo algo que me llamó la atención, y dijo, nadie, al llegar al final de su vida, dijo, hoy que hubiera trabajado más, hoy que hubiera jugado más, hoy que hubiera pasado más tiempo con mis hobbies. Pero muchas personas llegan al final de su vida diciendo, hoy que hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Invertir en tus hijos es invertir en lo eternal. Y casi todo lo demás es invertir en lo terrenal. Cuando digo invertir, no me refiero solamente al dinero. Más bien hablo del tiempo. Porque tus hijos quieren tu tiempo más que tu dinero. Tal vez tú prefieres trabajar tanto que no los ves, pero puedes comprarlos ropa nueva. Pero ellos fácilmente prefieren tener ropa antigua y tener a su papá, tener a su mamá un ratito más. Así que si tienes que decidir entre tus hijos, entre tu familia y tus hobbies, elige a tus hijos o tu familia. Si tienes que elegir entre tu familia y tu trabajo, elige a tu familia. Pero me cuesta decir, voy a ser honesto, me cuesta decir que si tienes que elegir entre Dios y tu familia, elige a tu familia. No, yo digo elige a Dios porque sabemos que Dios debe ser el primero. El primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que elige a Dios y no a tu familia. El problema es
que la Biblia, el Antiguo Testamento nunca propone esas dos como tienes que elegir uno o el otro. Elige más bien los dos. Adora a Dios con tu familia. Sirve a Dios con tu familia. Lee tu Biblia con tu familia. Pasa tiempo con tu familia y háblales de Dios. Pasa tiempo con tu familia y cuéntales las grandezas de Dios. Invierte tiempo con tu familia y sirve a Dios. Las dos cosas deben ser una sola. En lo personal, a veces justifico el ser negligente con mi familia porque estoy invirtiendo no en mi trabajo, sino en Dios, porque mi trabajo es invertir en Dios. Pero me estoy arrepintiendo. En eso quiero decir, tengo el deseo de cambiar, pero me cuesta cambiar de esa forma de pensar. No tengo que pensar en uno o el otro, puedo pensar en los dos. De hecho, el mismo autor, el autor muy conocido, el Dr. Dobson, tengo varios de sus libros ahí atrás, hablando específicamente de la familia, ha logrado tener mucha influencia en el círculo cristiano, tiene programas en la radio, entiendo que incluso están traducidas a quién sabe cuántos idiomas. Él ha logrado bastante para el reino de Dios. Pero él dijo, no hay mayor logro que el tiempo que pasé con mi hija cuando tenía 3 años. Ese recuerdo es mi mejor memoria. No cuando hablé a miles de pastores, no las veces que estoy en la radio. Lo mejor que he hecho, lo he hecho tirado en el piso de mi living, de mi casa. O jugando en la playa, en la arena, saliendo en bici. Porque hay que invertir en lo que realmente importa. Y padres, madres, si no invertimos en nuestros hijos, estamos invirtiendo en lo equivocado. Vuelvo al tema. Ellos, Caifás, los líderes de los judíos, valoraron lo temporal en vez de lo eterno. Estos líderes vieron y no creyeron porque valoraban lo temporal más que lo eterno. Valoraron su posición, su honor, su poder y sus riquezas más que la eternidad con Dios. Tal vez hay alguien aquí quien no ha creído en Jesús porque solo puede ver lo que perderá y no puede ver lo que ganará al entregarse a Jesús. Tal vez cree que perderá su libertad para vivir en el pecado. Tal vez cree que tendría que sacrificar demasiado para arreglar su vida. Algunos me han dicho, pero pastor, no estoy dispuesto a dejar mi pololo o a casarme con él o ella. No estoy dispuesto, no estoy listo para arreglar mi vida, así que no puedo creer en Jesús. Valoran lo temporal en vez de lo eterno. Pastor, es que no quiero dejar mis amigos mundanos, así que no, mejor hablen en otro momento de la vida. Pon tus ojos en lo que realmente importa por un momento. Y al final, no tienes que dejar nada de eso para ser salvo. Oh, pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Puedes ser salvo y seguir en eso? No es lo que estoy diciendo. Ven a Jesús y Él te cambiará. No te cambiará al obligarte a cambiarte. Te cambiará por dentro de tal forma que ya no deseas lo que antes deseabas. Te cambiará de tal forma que ya no anhelas las amistades que antes anhelabas. Te cambiará de tal forma que te va a ser gozoso ver el cambio que Él sigue haciendo en tu vida. Valora lo eterno más que lo temporal. Olvídate de esos problemas temporales y fíjate en lo eterno. Porque si mueres hoy sin Cristo, pasarás la eternidad en el infierno. Y si el amor al dinero te impide, pero pastor, yo no puedo ser fiel a la iglesia, yo tengo que seguir trabajando. Acuérdate lo que Jesús dijo en Lucas 12:20. Dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo ese esfuerzo, ¿de qué sirve? Lo que importa, tu posición celestial. Amén. Lo que importa, la eternidad. ¿Cómo ver y no creer? Número 3. Valora la fuerza humana más que la fuerza divina. Note el versículo 53. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarme. Otra vez en versículo 57. Si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Le dije al principio, confrontado con la verdad, o la aceptas o tienes que hacer guerra contra ella. Y ellos eligieron hacer guerra contra Jesús. Tomaron su decisión, vieron los milagros, pero eligieron no creer en la verdad. Valoraron su posición en la tierra más que su posición en el cielo. Valoraron lo temporal más que lo eterno. Y luego decidieron usar
usar la fuerza humana para detener la verdad, sin reconocer que la fuerza humana nunca va a detener, nunca podrá vencer a la fuerza divina. En versículo 53 decidieron matar a Jesús. En versículo 57 dieron órdenes para tomar a Jesús y luego matarlo. Existen muchas personas tal cual hoy. Algunas personas se identifican como ateos. Creen que no hay Dios y por lo tanto buscan hacer guerra contra ese Dios que ellos dicen que no existe. Odian a los que profesan ser seguidores de Dios. Insultan a los que creen en Dios. Obstaculizan a los que quieren hablar de Dios. Creen que con su fuerza y con su razón podrán vencer a Dios mismo. Otros se identifican de una religión no cristiana. Algunas de esas religiones son pacíficas y buscan ignorar a Dios. Pero otras, como los musulmanes, han hecho guerra contra pueblos cristianos y los han matado si no eligieran seguir al Islam. Creen que con la fuerza militar podrán vencer a Dios. Algunos están diciendo, pero pastor, yo estudié la historia también. Los musulmanes se pusieron violentos porque los cristianos se pusieron violentos primero. No voy a debatir quién empezó, pero también estoy hablando de algunas religiones supuestamente cristianas que de igual forma hacen guerra contra la verdad. Igualmente han ocupado fuerza para matar a sus enemigos. Igualmente han dependido de la fuerza humana en vez de la fuerza divina. Estoy hablando de iglesias que ignoran la Biblia a favor de su opinión o la opinión de su líder humano. Estoy hablando de líderes quienes buscan usar iglesias para su propio bien mientras viven una vida de inmoralidad. Valoran sus propias habilidades, su propio poder, más que el poder de Dios. Seguramente estos líderes también han visto en estas hojas lo mismo que nosotros hemos visto, pero en vez de creer la verdad, en vez de someterse a la verdad, han decidido hacer guerra contra la verdad y siguen viviendo en desobediencia directa a la voluntad de Dios. Pero dejemos de hablar de estos líderes, hablemos de nosotros. ¿Vives en obediencia a la voluntad de Dios? Si en este momento reconoces que estás viviendo en desobediencia, entonces tienes dos alternativas. Humildemente aceptas la verdad o haces guerra contra ella. Y si dices, no, yo voy a seguir con mi desobediencia, estás cometiendo el mismo error que estos líderes judíos. Estás valorando la fuerza humana en vez de la fuerza divina. No, yo no necesito a Dios. Yo puedo vivir mi vida, mire, me ha ido bien hasta el momento, así que no me hables de que yo necesito de Dios. Yo voy a seguir con lo mío y vas a seguir dependiendo de la fuerza humana en vez de la fuerza divina. Puedes hacer guerra contra Dios si quieres. Puedes pasar el resto de tu vida rehusando creer la verdad, pero siempre perderás. En Isaías 45, versículo 9, Dios dice, ay del que pleitea contra su hacedor. Dios te hizo. ¿Tú crees que vas a hacer guerra contra el que te hizo y vas a salir ganando? ¿Le resultó bien para tus hijos cuando hicieron guerra contra ti? No, mis padres, bueno, en los Estados Unidos existe el dicho, hijo, yo te traje a este mundo y te puedo sacar de ella si es necesario. Vas a perder. Los judíos Faraón descubrió esa realidad. Con toda su fuerza no pudo vencer a Dios. Tú también la descubrirás si no te rindes a su voluntad. Los judíos lograron crucificar a Jesús. Creían que habían ganado. Pero cada uno de ellos, si murieron sin haber creído en Jesús, ahora están en el infierno. Nadie derrota a Dios. Número 4, ¿cómo ver y no creer? Valora la ausencia de Dios más que la presencia de Dios. Versículo 54, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Se fue. ¿Quieres hacer guerra contra mí? Ok, me voy. Les voy a dejar solitos a ver cómo les resulta. El Creador, el Todopoderoso, el que se sacrificó para simplemente estar con ellos, se fue. Parece que los judíos estaban bien con eso. Luego se molestaron porque queríamos matarlo antes de dejarlo ir. Pero muchas veces vemos a Jesús irse de un lugar en vez de hacer guerra en ese momento.
Y creo que ese debe ser nuestro patrón también. Si tocamos una casa y no quieren recibirnos, vamos a la siguiente. ¿Para qué vamos a pelear? Si estamos en la calle repartiendo Biblias y vienen a echarnos fuera, nos vamos. Ahora, si no tienen el derecho y nosotros tenemos el derecho de estar ahí, vamos a estar ahí. Pero si los carabineros vienen y dicen, lo siento, no puedes estar ahí, yo no voy a decir, claro que sí puedo estar ahí. No, me dicen debo irme, me voy. No voy a ganar nada al estar peleando. Romanos 12:18 dice, si fuera posible, a cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. No vamos a hacer guerra, vamos a predicar la verdad, pero vamos a buscar otra forma de predicar la verdad si fuese necesario. Jesús tampoco quería conflicto, no huía del conflicto, siempre respondía en el momento con la verdad. Pero cuando veía que la gente no iba a ser razonable, que iban a responder con fuerza física, se iba. Pero el punto que quiero destacar es que los judíos estaban más contentos con la ausencia de Dios que con la presencia de Dios. Lo buscaban, sí, pero solamente para tomarlo preso. Y creo que muchos cristianos, supuestos cristianos, incluso muchas iglesias, cometen el mismo error. El individuo quizás va a la iglesia, claro, pero cuando Dios les convence de su pecado, no, mejor busco otra iglesia. Necesito una iglesia que cante más bonito, una iglesia que me deje salir tranquilo en vez de molesto. ¿Sabe? Debo estar molesto por mi pecado. Y si yo puedo venir a la iglesia y no salir molesto de vez en cuando por la convicción del Espíritu Santo, algo está mal. Necesito que la Biblia me enseñe que estoy mal, necesito que la Biblia me corrige, que la Biblia me ayude a vivir como debo vivir. Quieren una iglesia donde pueden llenarse de emocionalismo. Confunden el emocionalismo con la presencia de Dios y salen de algún lugar llenos de emoción, pero sin Dios. Dios nunca llegó porque Dios no participa de aquello que va en contra de su verdad. Pero pastor, si hubieras estado ahí, estaba todo hermoso. Claro, cuando el pastor empezó a predicar dijo que si no damos la ofrenda vamos al infierno, pero todo lo demás estaba lindo. No, Dios no participa de lo que no es cierto. La presencia de Dios trae convicción. Hoy Dios se manifiesta no por su Hijo, sino por su Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Juan 16:8. Cuando Él venga, hablando del Espíritu, que en ese momento aún no había venido, cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Algunas traducciones también correctamente traducen convencerá al mundo, porque redarguir significa tomar el argumento y tirártelo de vuelta para demostrarte, para convencerte que estás mal. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo a mí me afirma. A mí el Espíritu Santo me convence de mi error. A mí el Espíritu Santo me agarra a veces por el cuello y dice, Natán, ¿qué estás haciendo? No literalmente. Pero el Espíritu Santo me convence que estoy mal con Dios. Y la presencia de Dios demanda arrepentimiento. Hechos 17:30. La Biblia dice, creo que Pedro estaba predicando, pero Dios ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No, yo me arrepentí hace 15 años, así que ya no tengo de qué arrepentirme. No. Dios demanda que se arrepienten. Todos. Eres cristiano, igual tienes de qué arrepentirte. No me digas que has vivido perfectamente. El arrepentimiento no se demuestra con lágrimas. Las lágrimas demuestran una emoción. El arrepentimiento puede incluir emoción, pero lágrimas simplemente demuestran emoción, no demuestran el arrepentimiento. El arrepentimiento se demuestra con el cambio, con alejarse del pecado y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Pero muchas personas no quieren cambiar, así que valoran la ausencia de Dios más que la presencia de Dios. Supuestamente estudian la Biblia tal como nosotros, ven los mismos milagros que nosotros hemos visto, pero no creen. Valoran su posición en la tierra más que su posición en el cielo. Valoran lo temporal más que lo eternal. Valoran la fuerza humana más que la divina. Y valoran la ausencia de Dios más que la presencia de Dios.
Así puedes ver y no creer. Pero ¿cómo puedes ver y creer? Al simplemente enfocarte en Dios y lo que Él ha hecho, sin importar nada más. Si reconoces que eres un pecador, si sabes que Jesús es el único quien puede salvarte, entonces no importa tu posición en la tierra, no importa si pierdes amistades o familiares se alejen de ti, solo importa que seas hijo de Dios. No importa lo temporal, porque entenderás el valor de lo eternal. Claro, Dios va a pedir cambios en tu vida, pero esos cambios son para tu bien y tu hogar ya estará en el cielo. Si entiendes que Jesús murió por ti, no importa la fuerza humana, no importa lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, simplemente importa que Jesús murió por ti y tú quieres aceptar el regalo de vida eterna que ahora te ofrece. No importa quién estará contigo, solo importa que Dios esté contigo. Amén. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El siguiente versículo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Esa palabra escatimar significa retener. El que no dijo, no, a Jesús no se lo entrego, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Él nos ha dado a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si tengo a Dios, ¿qué más necesito? Claro, quiero una casa, quiero algunas cosas más, pero ¿qué más necesito? Nada. Cristiano, este mensaje también es para ti. El simple hecho de que hayas creído el Evangelio no significa que sigues creyendo y obedeciendo a la verdad. La verdad es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, la Biblia dice en Romanos 12:2. Pero si estás viviendo en pecado, lo has visto, pero no has creído. Algo falló en tu corazón. Tal vez valoras tu comodidad física más que tu bienestar espiritual. Tal vez prefieres vivir por lo temporal en vez de lo eternal. O tal vez crees que podrás ganar a Dios y seguir viviendo en rebeldía a su voluntad. Mi hermano, mi amigo, enfócate en la verdad. Vive sometido a la verdad. No hay mejor camino que el camino de Dios. Si hoy no eres hijo de Dios, si no has creído en el Evangelio, por favor, hable conmigo si puedo ayudarle a contestar alguna duda. Pero quizás ya todo está claro. En ese caso no tienes que hablar conmigo, tienes que decidirte. Amén. Recuerdo cuando antes de casarme con Christine, estaba considerándola de lejos, estaba orando por ella. Dios, ayúdame a entender si es tu voluntad. Hablé con mis padres para escuchar su opinión, para que me pudieran ayudar a entender algunas cosas quizás. Pero llegó el momento cuando mis padres no decidieron por mí. Yo tuve que decidir, voy a casarme con Christine. Si hay alguna duda, yo puedo ser como el Padre, que te ayuda a entender. Pero cuando entiendes, es hora de hacer la decisión. De pedir, no matrimonio, pero de pedir, mi esposa ya está casada conmigo, pero de pedir que Jesús te salve. Si esa verdad es clara, no hay necesidad de más que decidirte. Pastor, ¿cómo me decido? Te decides en tu corazón y lo expresas en oración. Si yo lo digo a Christine, quiero que te cases conmigo, ella lo va a saber. Ahora Dios entiende tu corazón, pero aún así Dios quiere escucharlo de ti. Dios quiere escucharte confesar que eres un pecador, que mereces el infierno, pero que crees que Jesús murió por ti y que con eso basta. Otra vez, si puede darle, por favor, hable conmigo. Voy a terminar en oración, luego vamos a cantar un himno. Mientras cantamos el himno, después de cantar el himno, hable conmigo si puede. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tu verdad siempre gana. Señor, cuando somos enemigos de la verdad siempre perdemos. Los que hemos visto tu verdad, ayúdanos a creer en ella. Para él o la que está aquí y no ha creído en ti, Señor, obra en su vida para que sea salvo. Para los que somos tus hijos, úsanos, cámbianos, ayúdanos a vivir sometidos a tu voluntad, a reconocer que tú eres todo lo que importa. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.
seguro.